Doc, ¿me permite rezar San Miguel Arcángel? ¿Termina? Sí. Recording in progress. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién era en realidad Karl Marx? La otra cara de Karl Marx, la cara que casi nadie conoce. ¿Fue Karl Marx un satanista? Todo lo que voy a decir, o casi todo lo que voy a decir, porque habrá cosas de mi cosecha conforme vaya desenrollando el tema, lo escribe un sacerdote de nombre Ricardo, esta pronunciación mía del alemán, Wurmbrand, B-W-U-R-M, Wurmbrand, B-R-A-N-D. Bien, lo voy a escribir en el chat para que no haya duda de cómo se escribe, y desde luego, pues, difícilmente lo pronuncié bien. A ver, aquí está, pegar. Ahí está, Richard Wurmbrand. Este sacerdote se dedicó a estudiar al personaje Carlos Marx, que tiene muchísimo que ver con las desgracias de México. Ya que estamos en la historia de México, si no sabemos los orígenes del marxismo, si no conocemos la raíz, el ADN del marxismo, difícilmente nos vamos a explicar cómo es que México, siendo una potencia de primerísimo nivel, cuando menos a lo largo de 300 años, desde su fundación hasta la caída de Iturbide, desde su fundación por Hernán Cortés en 1521 hasta la caída de don Agustín Iturbide en 1824, transcurrieron 303 años. Y después empezó a corroer a México la mentalidad marxista, la mentalidad liberal, en el sentido que se utilizaba en aquella época, antirreligiosa, comecuras, iconoclasta, atea, salvaje, capaz de los mayores crímenes, que por supuesto, como vamos a revisar nuestra historia en detalle, son crímenes que claman al cielo. Bien, ¿cómo es que... ¿Qué fue lo primero que nos dice este señor Richard, de apellido para mí impronunciable? En su juventud, Carlos Marx fue un poeta. Escribía poesía. La poesía, dice Richard, emana de lo más hondo del ser humano, logrando plasmar en pocas palabras los sentimientos más fuertes y profundos. ¿De quién? Pues del que escribe la poesía. ¿Sí? Aquel que entiende el cómo, es un proverbio, aquel que entiende el cómo podría obtener información sobre verdades ocultas. Es un proverbio fenicio que curiosamente fue encontrado en 1838 en una tumba en Virginia, en Estados Unidos. Y las letras son púnicas, son fenicias, del alfabeto utilizado en Iberia en el primer milenio antes de Cristo. ¿Cómo es posible que un proverbio fenicio haya ido a parar a una tumba en Virginia, Estados Unidos? Bueno, pues es algo que yo no sé, y por más que investigué, no me fue posible encontrar la respuesta, pero ese es un hecho. Bueno, pero ¿qué quiere decir este proverbio? Aquel que entiende el cómo puede obtener información sobre verdades ocultas. Y se puede decir que a lo largo que Karl Marx se fue desenrollando, fue cayendo en el ocultismo
y fue develando para él desde su punto de vista paranoico, esquizofrénico, megalómano y no nada oligofrénico y nada hebefrénico, no. En el caso de Marx no aplican estos dos términos que sí le aplican al bulto de Palacio. Al contrario, terriblemente astuto, inteligentísimo, perspicaz, agudo, observador. Y entonces Richard encuentra un escrito que analiza las poesías tempranas de Marx desde el punto de vista de un cristiano. Fíjense, Marx fue cristiano en su juventud. Un cristiano protestante, pero al fin y al cabo cristiano en Alemania. Y defendía su religión cristiana. Quién escribe el artículo y sus motivaciones no son importantes, pero lo que sí es de vital importancia es analizar el contenido de los textos de Marx y situarlos en un contexto que nos permita entender cuál fuego fue el que lo avivó, cuál fuego lo incendió para que escribiera sus obras posteriores. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser una persona que influiría tanto, tantísimo, en lo que sucedió en el mundo desde el siglo XIX, a mitades del siglo XIX, hasta la fecha? En donde prácticamente la mitad del planeta está bajo la bota comunista. Nada más con China ya tenemos 1.400 millones de seres humanos. ¿Sí? Rusia se salvó de milagro desde Gorbachov, de lo que es propiamente el comunismo. Y Vladimir Putin no es un comunista. Aunque se oiga muy feo, es un putinesco o un Vladimir Putinesco. Él nada más sus nueces truenan, pero no es propiamente un comunista, aunque sí es un dictador. Bueno, ¿y para qué mencionar países? Brasil, bajo la bota de Lula cayó en el comunismo. Chile, ahora se salvó Argentina de milagro. Milei tiene sus tornillos un poco zafados, pero el discurso que acaba de pronunciar en Davos no merece sino una aclamación respetuosa y entusiasta. Aunque yo concluyo que hubo quien se lo escribió, a menos que él lo haya escrito y entonces el mérito es doble. No dejaré de investigar eso. Volviendo a Marx, ¿qué fue lo que lo motivó? Bueno, pues hay que leer su poesía, hay que leer esto que yo estoy leyéndoles con mente alerta, muy alertas, y sacar nuestras propias conclusiones. Me he extendido en la reproducción del texto, aunque he eliminado partes importantes, dice Richard, porque lo considera importante para que comprendamos lo que sucedió en nuestra historia reciente y para entender lo que todavía nos amenaza. Para entender lo que todavía nos amenaza y nos amenaza más que nunca. Concretamente en México, la caída en poder de Morena es la caída en el más rancio, pestilente y diabólico marxismo que ustedes se puedan imaginar. Carlos Marx, antes de convertirse en un economista y comunista de renombre, Marx pretendió ser un humanista. Y hoy en día, y creciendo, una gran parte de la humanidad es marxista. Y muchas personas que se declaran de izquierda no tienen la menor idea de la barbaridad, así de bárbaro patarrajada, inculto, ignorante, analfabeto, que significa ser de izquierda, que significa ser comunista, o que significa ser socialista, o peor aún, comunista, marxista, comunista, las tres cosas revueltas en un solo paquete. Dicen algunos historiadores que Karl Marx era muy humano. No puedo más que reírme. Y que lo dominaba una idea.
¿Cómo ayudar a las masas explotadas? Lo que los empobrece a los individuos que forman la masa, sostenía él, es el capitalismo. No, bueno. Una vez este sistema corrompido sea derrocado, una vez que este sistema corrompido, el capitalismo, sea derrocado, tras un periodo de transición de dictadura del proletariado, surgirá una sociedad en la cual todo el mundo trabajará de acuerdo con sus habilidades en las fábricas y granjas pertenecientes a la colectividad y serán recompensados de acuerdo con sus necesidades. Es exactamente lo que dice, esto textualmente lo que dice la Constitución, la nueva Constitución mexicana que Claudia Sheinbaum va a lanzar en cuanto asuma la presidencia. Literalmente lo que acabo de decir. Tú tendrás una concesión, pero no serás dueño de nada. O como dicen en el foro de Davos, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Eso quieren? Quédense cruzados de brazos, sin denunciar, sin aprender, sin prepararse, sin participar, sin combatir, esperando que las cosas sucedan. Dice Karl Marx, no existirá un Estado gobernado por el individuo, ni existirán guerras, ni revoluciones, solamente una hermandad perpetua y universal. Pero para que las masas puedan lograr la felicidad se necesita ir más allá de la derrocación, de la destrucción del capitalismo. ¿Qué tan más allá? Veamos. Cito a Marx textualmente. Abro comillas. La abolición de la religión como felicidad ilusoria del hombre es un requisito para la verdadera felicidad. Ya aclaramos hace rato lo que significa la palabra abolición. En este caso, la abolición de la religión significa la destrucción de la religión como felicidad ilusoria, dice Marx, del hombre. Y esta destrucción de la religión, esta abolición de la religión, es un requisito indispensable para alcanzar la verdadera felicidad. El llamado, pues, al abandono de sus ilusiones con respecto a su condición humana es un llamado al abandono de una condición que requiere ilusiones. La crítica de la religión es, por lo tanto, la crítica de este valle de lágrimas, cuyo halo, con H, halo, esplendor, resplandor, es la religión. La crítica y la destrucción y la abolición de la religión es, por lo tanto, dice Marx, la crítica de este valle de lágrimas, cuyo halo es la religión. Poco a poco Marx se fue volviendo antirreligioso, a pesar de que en su juventud, por ahí de los 22 o 23, se confesaba cristiano y hasta escribió un libro en defensa del cristianismo. Este libro se llamó La unión de los fieles con Cristo. Bueno, imagínense cómo después escribe como una persona brutalmente antirreligiosa, porque, según él, la religión obstruye la realización del ideal comunista, considerado por él como la única respuesta a los problemas del mundo. Es decir, Karl Marx es mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque se considera a él mismo como la única respuesta para resolver los problemas, todos los problemas de todo el mundo. Mayor megalomanía no se puede imaginar. En su temprana juventud, repito, Marx fue cristiano. Su primera obra escrita se titula La unión de los fieles con Cristo, y en ella leemos estas hermosas palabras, de las cuales él después, obviamente, se arrepentiría. Dice, lo vuelvo a citar, por medio del amor de Cristo volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos.
quienes están interiormente ligados a nosotros y por quienes Él, con mayúscula Él, se dio a sí mismo en sacrificio. Cuando terminó la enseñanza superior, lo que sigue fue escrito en su certificado de graduación con el encabezado de Karl Marx tiene conocimientos religiosos y una apostilla, una pequeña nota al margen de su diploma de educación superior. Su conocimiento de la fe y la moral cristiana está bastante claro y bien fundado. También tiene cierto conocimiento en la historia de la Iglesia cristiana. ¿Qué pasó entonces con el Marx, que era cristiano, que decía que Cristo había muerto por nuestros hermanos en la cruz y que él palpitaba en su corazón con el amor a esos hermanos y que quería redimirlos? ¿Y cómo fue derivando rápidamente al más brutal antirreligioso personaje que la historia moderna haya dado? Y entonces, ya después de los 30, escribe en una poesía. Lo cito, ¿qué es lo que escribe? Escribe lo siguiente: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Repito, deseo vengarme de aquel, y escribe aquel con A mayúscula, que gobierna en lo alto. Así que Marx estaba convencido de que sí, hay alguien que gobierna. Y Marx entró en pleito con él. Sin embargo, aquel en lo alto no le había hecho ningún daño. Marx pertenecía a una familia de buena posición. En su niñez no pasó hambre, como millones de niños en Europa sí pasaron. Estaba muchísimo mejor, económicamente hablando, que sus compañeros estudiantes. ¿Qué fue lo que produjo en Marx ese terrible odio contra Dios? ¿Qué lo motivó? ¿De dónde nació? En realidad, para ser honesto, no se conoce ningún motivo personal. ¿Estaba siendo acaso Karl Marx en esta declaración sencillamente el vocero de otro? Veamos. En una edad en la que todo joven normal tiene hermosos sueños de hacer el bien a otros y preparar una carrera exitosa para sí mismo, ¿por qué escribió estas líneas en su poema denominado Invocación a un desesperado? Escribe, son varias líneas. Pues un Dios ha arrebatado de mí todo. En la maldición y tormento del destino, todos sus mundos se han ido irrevocablemente. Solo me queda la venganza. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Por su baluarte, supersticioso espanto, por su alguacil, la más negra agonía, quien lo mire con ojos sanos, regresará mudo y con palidez mortal. En garras de mortandad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Y comento, las palabras me construiré un trono, me construiré mi trono en las alturas, y la confesión de que quien gobierna en ese trono solo emana espanto y agonía. Repito, grábenlo en su mente. Las palabras, me construiré mi trono en las alturas, y la confesión de que quien se sienta en ese trono, en lo alto, solo emana espanto y agonía, nos recuerda, ¿por qué no?, el orgulloso alarde de Lucifer. Subiré al cielo en lo alto, junto con las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Así lo escribe Isaías, capítulo 14, versículo 13. Subiré al cielo en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué diferencia hay con me construiré mi trono en las alturas? Un poquito de menos palabras, pero al final con el mismo significado. Y mientras que otros personajes como el padre Llanos, un tal Gustavo Gutiérrez, premio de Príncipe de Asturias por la editorial Santillana, un cura que apesta comunista que se llama Ignacio Ellacuría. Cuánto daño ha hecho este tipo, lo vamos a estudiar. Y Frei Beto, todos ellos comunistas, sacerdotes entre comillas católicos, malgastaron y malgastan su sacerdocio en descubrir los puntos de conexión entre el mensaje de puro amor de Jesucristo y la doctrina marxista, fundada sobre el odio, el engaño y la aniquilación de segmentos enteros de la sociedad. Estos autores buscan compaginar la ternura, la delicadeza, la delicia del amor cristiano, la pureza del mensaje de Jesucristo, con la doctrina marxista, fundada sobre el odio, el engaño y la aniquilación de segmentos enteros de la sociedad. Esto es lo que Richard Wurmbrand, el sacerdote rumano que comencé citando al principio, se ocupa de hacer con bastante éxito. Primero investigar los vínculos de Marx con Satanás, con el demonio, con Lucifer, con Belcebú, llámenlo como le llamen, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los ángeles caídos. Lo que descubrió este Richard, de apellido para mí impronunciable, quedó resumido en su libro que se llama Marx y Satán. Así, Marx y Satán. O sea, Carlos Marx y Satanás. Ya otro historiador, en la biografía de Karl Marx, que escribió Das Kapital, El Capital, con el ánimo de destruirlo, había sacado ya a la luz algunos alucinantes textos del joven Marx, como Oulanem o El violinista. La inquietante novedad de la tesis del libro de Richard fue descubrir que probablemente Marx jamás abandonó sus lazos con el satanismo en toda su vida. Nunca abandonó sus lazos con el satanismo. No solo es historiador, Richard Wurmbrand es de esta idea. El insigne economista e historiador de las ideas Murray Rothbard, en su libro Historia del Pensamiento Económico, volumen 2, incluye a Marx dentro de la tradición gnóstica. Marx creía tener poder para descubrir el mensaje escondido que contiene las intenciones del destino. Algo que en la tradición gnóstica solo las mentes iluminadas serían capaces de descifrar. Existe un conocido vínculo entre las tradiciones gnósticas y ocultistas. Uno de los principales nigromantes satánicos se llama Aleister Crowley, el más famoso nigromante satánico del siglo XX. Definía en su libro Magic Theory and Practice, definía el ocultismo como, ojo, el arte de causar que el cambio ocurra conforme a mi voluntad. ¿Qué es el nigromante? ¿Qué dice el nigromante satánico Aleister Crowley, el más famoso nigromante satánico del siglo XX? En su libro Magic Theory and Practice, dice, el ocultismo, estoy repitiendo, es el arte de causar que el cambio ocurra conforme a mi voluntad. O dicho más llanamente, el poder de controlar mentes y sucesos ajenos por la intención que se tenga.
por la intención. Es difícil saber si Marx alcanzó tal grado de megalomanía. Para mí no, ¿eh? Eso dice este autor. Pero yo pienso que la megalomanía de Marx es prácticamente inalcanzable por cualquier otro ser humano que haya nacido antes, durante o después de la vida de Marx. Lo que sí sabemos es que siendo joven escribió un poema titulado El violinista, en el que aparece ya estar al corriente de algunos de los rituales satánicos. Voy a leerlo y voy a recurrir a la oración que hicimos, el Padre Nuestro, el Ave María y la oración a San Miguel, para que ni siquiera de lejos se acerque el espíritu maligno, porque esto es una invocación que Marx escribe. Dice textualmente: mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas, porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente toco la danza de la muerte. Hasta allí la cita, y el historiador que lo denuncia continúa. En los rituales de los adeptos más implicados en el culto satánico, el candidato compra una espada hechizada, ¿sí?, que garantiza éxito. Esto lo hacen los masones, firmando a cambio y con sangre propia un contrato por el que se entrega el alma a Satanás después de la muerte. Y en su tragedia Oulanem, que significa literalmente anticristo, si leemos al revés Oulanem, significa literalmente anticristo, porque son las letras de Manuelo, Emanuel, Manuelo, el Salvador, el Cristo, puestas en orden inverso. Marx habla por voz de su protagonista. ¿Quién es su protagonista? Satanás. ¿Qué dice Marx qué dice el demonio por boca de Marx? Para todos aquellos ingenuos que piensan que la izquierda es color de rosa, que no tiene nada de malo que se lance una constitución comunista para México, que la mejor candidata que podemos tener en la presidencia es Claudia Sheinbaum. Vean a qué ritos participa esta diableza. Dice: destruido, destruido, mi tiempo ha terminado. Pronto estrecharé la eternidad en mis brazos y pronto proferiré gigantescas maldiciones contra la humanidad. Ah, la eternidad. En nuestro eterno dolor, indescriptible e inconmensurable muerte, vil artificialidad para burlarnos a nosotros. Ahora aparece un hombre, 2 piernas y un corazón, con poder para pronunciar maldiciones vivas. ¡Ah! Tengo que atarme a una rueda en llamas y bailar gozoso en el círculo de la eternidad. Si existe algo que devora, saltaré en su interior, aunque destruya mi mundo. Destrozaré todo con permanentes maldiciones. El mundo que se interpone entre mí y el abismo. Rodearé con mis brazos su dura realidad. Al abrazarme, el mundo morirá sin un quejido y se hundirá en la nada más absoluta. Muerto sin existencia, eso sería realmente vivir. Continúa. Nosotros somos los simios de un Dios indiferente. Y no obstante mantenemos muy cálida la víbora con absurdo esfuerzo en el abierto regazo del amor, que trata de alcanzar la imagen universal y se ríe de nosotros desde las alturas. Marx tenía 18 años cuando escribió esos versos. Después escribió el libro ya citado de Cristo y los hermanos. Quiere decir que Marx estaba brutalmente desgarrado entre el amor a Cristo y la adoración a Satanás. ¿Fue solo un desvarío de juventud?
Las pruebas que siguen aportando Wurmbrand y Payne contradicen la hipótesis de que fue un desvarío de juventud. No fue un desvarío de juventud. Es ya una manera radicalmente satánica de pensar. Escribe Marx: he perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directa al infierno. Y Marx, después de escribir esto, he perdido el cielo, ahora con seguridad, mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directa al infierno, no tardaría en saltar de las palabras a la acción. Introducido al socialismo por su mentor, su maestro, Moisés Hess, un judío marxista, en 1841, se implica rápidamente en actividades subversivas y terroristas, combinando la pluma con arrojar bombas que causaron muertos y heridos. Carlos Marx. Pocos campos mejores que este para luchar contra Dios, pudo pensar el joven Marx. El propio mentor Hess debió advertirlo al escribir en una carta a un tal B. Oyvarch en 1841. Marx es probablemente el más grande filósofo de la actualidad. El doctor Marx es todavía muy joven, 24 años, pero él propinará el golpe definitivo a la religión y a la filosofía tradicionales. Eso decía su maestro en una carta dirigida a un compinche. Pero vendió realmente Marx su alma a Lucifer a cambio del poder para transformar el mundo y llevarlo hasta el mismísimo abismo. Bueno, todo indica que sí, o cuando menos es lo que él creía. Una hija de Marx, Eleanora, escribe un libro que se llama El Moro y el General, Memorias de Marx y Engels. Relata que siendo niños, su padre, Carlos Marx, les contaba recurrentemente el cuento de un tal Hans Rekle, una historia que se prolongaba interminablemente durante meses y que no parecía tener final. Hans Rekle era un mago, propietario de una tienda de juguetes, cargado de deudas, pues pese a ser un mago, andaba constantemente necesitado de dinero, tanto que se veía obligado a ir vendiendo sus preciosos juguetes, uno por uno, al diablo. Eleanora cuenta que eran historias tan terribles y realistas